ministro del Paraguay hizo una declaración fuertísima diciendo que el ministro boliviano no tenía ningún dato objetivo certero de su afirmación, que el ministro paraguayo lo había llamado y le había dicho: ¿qué tienes? ¿En qué basas esta tu afirmación de que tienes la certeza de que está en el Paraguay? Dame algo. Y no le dio nada. Tan irresponsable en este caso, porque es una intuición suelta. Es el ministro de gobierno. ¿Qué le pasa? Tal vez piensan que este es el imperio del señor Arce y que él es su delfín y entonces dice cualquier cosa. No, se exige seriedad. Si en este punto demuestra tanta debilidad informativa, se imaginarán todos los amigos que nos están siguiendo, la poca seriedad de todas las cosas que dice del Castillo, ¿no? Fue un papelón, te voy a decir. El ministro del Paraguay también llamó a su colega en el Uruguay y le preguntó si tenía algún indicio, algo que mostrara que Marcet estuviera en el Paraguay, y el uruguayo le dijo: no sé. De tal modo que es un destino incierto. Desde el 29 de julio pasado no se sabe dónde está Marcet. A 3 estados y al Brasil 4, ¿no? Los desafía a la DEA, desafía al Interpol, y la verdad que ha puesto en ridículo a todo el mundo porque no lo encuentran. Esa es la verdad, no lo encuentran. Se le han decomisado la plata el 29-30 de julio, pero recién 3 meses después han depositado el dinero. ¿Qué hicieron con esa plata durante todo ese periodo? Nunca vamos a saber. Entonces, ¿dónde estaría? Cacho, disculpa que te corte. ¿Te imaginas $500,000? ¿En qué cajón puede estar? No estaba en el banco. 3 meses. ¿Quién tenía $500,000? Debe ser un montón de plata. La mañana de este martes, el 28 de noviembre, de que las filas son muy largas en prácticamente todos los surtidores de las grandes ciudades del país. Estamos hablando de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz, del Alto, y a estas filas se han añadido ya desde el viernes pasado otras filas de vehículos más pequeños buscando gasolina, y en este momento los problemas son una agudización de la falta de diésel en los surtidores y la aparición de la falta de gasolina también en las estaciones de servicio. Cacho, vamos a importar gas natural de la Argentina. Gas natural para la cocina, ¿no? Para la cocina, para calentar el agua, para la ducha. ¿Cuántos vehículos han cambiado el motor a gas natural? Y ahí estamos fritos. Chile y el Uruguay. Ninguno de los dos tiene carburantes. Ninguno de los dos tiene ni Margarita ni Vaca Muerta. Nunca lo tuvieron. Son 2 países en los que nunca falta gasolina ni diésel. Son 2 países con los precios altísimos en gasolina. En el Uruguay el precio de la gasolina es de $2 el litro. $2. En Bolivia, 0.54. Son los países que tienen las plantas más grandes para producir gasolina. No te olvides que Bolivia le compra gasolina a Chile, y Chile no produce petróleo, ni gas, no produce nada. Importa petróleo crudo y tiene enormes plantas en las que transforma ese petróleo crudo en diésel y gasolina. Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos, bienvenidos a este espacio compartido entre datapolis.bo de Cacho Herrera y Cabildeo Digital dirigido por mi persona. Bienvenidos, aquí estamos para comentar las noticias del país y del mundo. Muy buen día, Cacho. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amanece? ¿Qué tal, Amalia?
Un saludo a la gente que nos está observando este martes 28 de noviembre. Noticias calientes en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional. Comencemos por lo que está sucediendo en nuestro país. Nuevas declaraciones de autoridades paraguayas, bolivianas en torno al narcotraficante fugitivo Sebastián Marcet, que están poniendo en entredicho, en serio entredicho, las afirmaciones iniciales del ministro de Gobierno, que señaló que tuvo la certeza, eso dijo, tengo la certeza de que Sebastián Marcet está en Paraguay por la entrevista que dio a un medio uruguayo, pero que se trasladó la periodista hasta el Paraguay inicialmente. Bueno, ha quedado en entredicho y quizás tú tienes más datos, Amalia, sobre este tema. El ministro del Paraguay hizo una declaración fuertísima diciendo que el ministro boliviano no tenía ningún dato objetivo certero de su afirmación, que el ministro paraguayo lo había llamado y le había dicho que tienes, ¿en qué basas esta tu afirmación de que tienes la certeza de que está en el Paraguay? Dame algo. Y no le dio nada. Ni un indicio, una llamada telefónica, alguien que le hubiera comentado, nada. Entonces el ministro paraguayo dijo, el ministro de Gobierno de Bolivia no tiene nada. No hay ningún elemento para decir que Marcet está en el Paraguay. Podría estarlo, pero no hay ningún dato que lleve a una afirmación tan certera como la que dio el ministro del Castillo, tan irresponsable en este caso, porque es una intuición suelta, es el ministro de Gobierno, ¿qué le pasa? Tal vez piensan que este es el imperio del señor Arce y que él es su delfín y entonces dice cualquier cosa. No, se exige seriedad. Si en este punto demuestra tanta debilidad informativa, se imaginarán todos los amigos que nos están siguiendo, la poca seriedad de todas las cosas que dice del Castillo, ¿no? Fue un papelón, te voy a decir. El ministro del Paraguay también llamó a su colega en el Uruguay y le preguntó si tenía algún indicio, algo que mostrara que Marcet estuviera en el Paraguay, y el uruguayo le dijo no sé. De tal modo que es un destino incierto. Desde el 29 de julio pasado no se sabe dónde está Marcet. Y es tan osado este narco que hace esta entrevista, ¿no? Con este despliegue tan público y que desafía a la región, a estados, ¿no? A 3 estados y al Brasil 4, ¿no? Los desafía a la DEA, desafía al Interpol, y la verdad que ha puesto en ridículo a todo el mundo porque no lo encuentran. Esa es la verdad, no lo encuentran. Yo quisiera hacer, si me permites, Amalia, una especie de cronología de lo que ha sucedido en estos últimos días para dar cuenta de las inconsistencias y de las falsedades que finalmente ha señalado el ministro de Gobierno. La semana pasada, después de conocerse este video adelanto, este adelanto de la entrevista de Marcet, el ministro de Gobierno echó por tierra, desbarató en cuestión de minutos toda la versión oficial que se manejó hasta el viernes pasado, en sentido de que Marcet estaba en territorio nacional. El viceministro Aguilera, el viceministro Mamani, el comandante de la policía, general Álvarez, el propio ministro de Gobierno, sostenían que estaba en territorio nacional, incluso llegaron a decir que estaba en el departamento del Beni. Pues el viernes desbarató, echó por tierra, dijo no, tengo la certeza de que está en Paraguay. El señor Enrique Riera, que es el ministro del Interior del Paraguay, ya al fin de semana hizo una entrevista con un medio uruguayo y le dijo, no me ha dado ningún dato consistente, objetivo de que estuviese en Paraguay. ¿Qué hizo el ministro de Gobierno ayer, lunes? Dijo, bueno, no tengo la certeza, no sabemos exactamente si está en el Paraguay. Se desdijo
de lo que señaló el viernes pasado. Y además, Amalia, amigos que nos están siguiendo, Marcet dijo, se quedaron con buena parte del dinero que me incautaron en el operativo en el que quisieron capturarme, $420,000. Bueno, ayer el ministro de Gobierno mostró un papel que supuestamente da cuenta del depósito de esa cantidad de dinero a las cuentas de DIRCABI, una cuenta fiscal de la instancia que maneja todos los bienes incautados al narcotráfico. Resulta, Amalia, amigos que nos están observando, que el responsable de esta oficina le ha dicho a una red televisiva, a los colegas de la red Unitel, que el dinero se ha depositado, pero hace un mes, el 26 de octubre de este año. Se le han decomisado la plata el 29, 30 de julio, pero recién 3 meses después han depositado el dinero. ¿Qué hicieron con esa plata durante todo ese periodo? Nunca vamos a saber. Nunca vamos a saber. Entonces, ¿dónde estaría? Cacho, disculpa que te corte. ¿Te imaginas $500,000? ¿En qué cajón puede estar? No estaba en el banco. 3 meses. ¿Quién tenía $500,000? Debe ser un montón de plata, ¿no? Mira, son ¿quién lo tenía? Un maletín debajo del escritorio del ministro, lo tenía Johnny Aguilera, en fin, por Dios, no es que uno maneja así $500,000. Bueno, son tan sueltos de cuerpo, Amalia, amigos que nos están observando, que dijeron, pero ustedes tienen las imágenes cuando hemos mostrado el dinero, dijo ayer el comandante de la policía de Santa Cruz. Y efectivamente comenzaron a circular fotografías de policías mostrando billetes, parte del dinero incautado. Y efectivamente no se sabe qué pasó, en qué manos, en qué cajón, en qué caja fuerte estuvo durante todo este tiempo $420,000. De esos, 100,000 se ofrecieron como recompensa para la captura de Marcet. Pero además, y otro detalle, es que muy suelto de cuerpo, sin que se le haya levantado un cabello al comandante de Santa Cruz, dijo, pero además nos hemos apropiado de un inmueble de Marcet, su gimnasio, para que nuestros policías hagan ejercicio y cumplan mejor su servicio a la comunidad. Listo, se apropiaron del inmueble, no será el único tal vez. Generalmente se hacen operativos antidrogas en vehículos de alta gama que son decomisados a Nayar, a otros narcotraficantes, seguramente a Marcet, que le gustaba los carros de último modelo. Entonces, esto es gravísimo, ¿no? Esto es esta visión patrimonialista del Estado que creen que todo es de ellos, está llegando ya a los límites inconcebibles. Pero, para no desviarnos, tenemos un ministro que dice una cosa, se da cuenta que no es la verdad, dice otra cosa suelto de cuerpo, y finalmente aquí tenemos un enredo de versiones en boca del ministro de Gobierno. Sí, no solo que se da cuenta, Cacho, sino que es desmentido internacionalmente, ¿no? No se da cuenta de que no puede soltar afirmaciones de ese modo tan irresponsable. Sobre la apropiación indebida, porque eso es apropiación indebida, que la policía se quede con esto, y luego los comandantes aparecen con los altagamas, ¿no? Además es un pisoteo a la justicia, porque se supone que eso va a un proceso, que eso se informa a un juez, y que el juez determina dónde van a parar esos bienes, quiénes son los que van a cuidar, entre comillas, esos bienes, ¿no? No es chauchitas, ¿no? En fin, refleja la poca institucionalidad que hay en el país, refleja que somos subcampeones de la corrupción. Hay un seminario, te cuento de pasadita, a propósito de Estado de Derecho, democracia, corrupción, derechos humanos, en fin. Y allí pues se dio esta lista de los campeones de la corrupción. El campeón es Venezuela, pero en la región
en democracia y todo eso somos subcampeones, Haití y Bolivia, y en corrupción Venezuela y Bolivia, seguimos en subcampeones de la corrupción. ¿Será que hay otro país, bueno, Venezuela, que maneja así las cosas? Y esta es la prueba al más alto nivel. Terrible, terrible, me parece terrible. Bueno, lo concreto es que Marcet está, no ha habido, como dicen los tribunales, no se sabe dónde Sí. está. Es un dolor de cabeza para, para los ministros, están todos haciendo un papelón porque no pueden agarrar no puedo decir un pinche narco, pero tampoco es el Chapo Guzmán, ¿no? Tampoco. Sí, sí. Él mantiene esta diferencia, la dijo en su entrevista con la periodista uruguaya Patricia Martín, que no quiere ser además comparado, por ejemplo, con Pablo Escobar, que él manejaba, según Marcet, sus diferencias, sus cosas a través de la violencia. Él dice que más bien es pacífico y que por tanto no deberían compararlo con, por ejemplo, con Pablo Escobar, que fue un sanguinario, en palabras de Marcet. Pero bueno, ayer mencionamos el precio de la chompita de Marcet. Yo mencioné que eran $5,000 por lo que se informó inicialmente, pero no, han llegado a una precisión mayor. Medios uruguayos informan que son $1,600 la chompita que lució Marcet en la entrevista con la periodista uruguaya. ¿Cómo puede costar $1,600 un polerón? Me parece una exageración. Pero en fin, un narco que deja, cuando está fugando, deja $500,000, ¿no? ¿Cuánto habrá llevado? Porque llevó un montón de plata, ¿no? No solo no fue la ropita de los hijos, no, llevó un montón de plata. Tanta tendría que dejó 400,000. O sea, alguien que puede tirar por la borda $400,000, un polerón de 1,500, que a mí no se me ocurre, nunca vi en una vidriera un polerón que cueste $1,500, pero en fin, no es nada para él, ¿no? No es nada. Mantiene un grupo de matones, que me imagino los acompañan, tendrá personal de seguridad, tiene un chef, dijo la periodista, en fin. Quiero llegar a este punto a propósito de la periodista. Cacho, si a vos, Marcet, te invita a hacerle la entrevista, ¿le aceptas? ¿Es ético? No, Amalia, no aceptaría. Por un principio básico, ¿no? De que hay muchas dudas sobre la versión que podría emitir una persona acusada de delitos tan graves como el narcotráfico, ganancias ilícitas a partir de esta actividad de narcotráfico, que es que la verdad lo pensaría muchísimo y mi primera respuesta sería un no. Tú querías, consultándote a ti, ¿qué harías tú, Amalia? Para mí sería una gran tentación. Te digo sinceramente. ¿Te acuerdas que cuando Suárez, el rey de la cocaína, estamos hablando cuando, en los años 80, ¿no? Sí. RTP, Carlos Palenque, que en paz descanse, le hizo una entrevista a Roberto Suárez, que entonces era el rey de la cocaína, estaba buscado por la DEA, y Roberto Suárez agarró el teléfono, no había celulares entonces, y le hizo una entrevista por RTP. Era el gobierno de Jaime Paz. De Jaime Paz. Sí. Y entonces, no recuerdo muy bien. En todo caso, ese fue el motivo por el que intervinieron RTP. Y esto me parece que lo hizo el MNR. Y a raíz de la intervención a RTP, porque se acusaba de que se estaba favoreciendo al narcotráfico, que se estaba promoviendo el crimen, ¿no? En este caso el narcotráfico. Y hubo una intervención que duró poco, ¿no? Claro, Palenque movilizó a sus oyentes y a partir de ahí nació Condepa.
Pero al margen de eso, quedó este hecho, ¿no? No puedes entrevistar a un narco, no puedes darle el micrófono para que diga lo que le dé la gana. No es un político cualquiera, ¿no? Hacen política también, claro. Pero es un delincuente de marca mayor. ¿Se puede o no se puede? Yo tengo mis dudas, ¿no? Yo tengo mis dudas. Yo creo que me lanzaría al éxito, la verdad. Hay muchas circunstancias que hay que analizarlas al momento de tomar la decisión, ¿no? En el caso de Roberto Suárez, en ese momento el rey de la cocaína, yo me acuerdo mucho, estaba estudiando en la Universidad de Comunicación y realmente fue un hecho muy importante porque me acuerdo incluso que habían las palabras cambio, ¿no? Terminaba de decir alguna frase Roberto Suárez, cambio, decían, porque parece que estaba manejando no era un teléfono, sino una radio. Entonces, interesantísimo, sí, efectivamente, fue como una especie de trampolín político, disparó a Carlos Palenque, a Condepa y al modelo endógeno muchos metros hacia arriba, y sí se manejó después un debate ético, me acuerdo en los gremios periodísticos, sobre si era necesario, si era prudente, si fue correcto lo que hizo Carlos Palenque, y se manejó una figura que me acuerdo muy bien, se llamaba la apología del delito, ¿no? Que en final de cuentas lo que estaba haciendo, lo que hizo Carlos Palenque, fue una apología del delito al entrevistar al narcotraficante más pesado en ese momento en el país, ¿no? De hecho, incluso por esa temporada también se mostró mucho la entrevista que le hizo un programa estadounidense a Luis Arce Gómez, donde lo calificaron del ministro de la cocaína, ¿no? Entonces, sí, tiene una serie de circunstancias que hay que analizarlas, sopesarlas antes de tomar una decisión en torno a entrevistar a gente que está buscada, es señalada de delitos muy graves, ¿no? Yo creo que la apología del delito tiene que ver con el tono de la entrevista. Si el tono de la entrevista es benévolo, Cacho, si al final el periodista está aplaudiendo, está elogiando, uy, qué capo, Marcet se escapó, ¿no? Eso es apología del delito, ¿no? Pero depende el tono de la entrevista. El tono de la entrevista de la periodista uruguaya, un tono tranquilo, ¿no? Hizo las preguntas que tenía que hacer, no entró en polémica con Marcet, y claro, ¿no? Porque también es casi un rehén, está rodeada de gente armada. ¿Qué más puedes hacer? Muy difícil, muy difícil. Bueno, cerramos el tema Marcet, vamos a la gasolina. Otro tema incendiario, la gasolina. Bueno, las televisoras, las grandes redes de televisión han informado desde anoche, pero con mucho más detalle la mañana de este martes, el 28 de noviembre, de que las filas son muy largas en prácticamente todos los surtidores de las grandes ciudades del país. Estamos hablando de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz, del Alto, y a estas filas se han añadido ya desde el viernes pasado otras filas de vehículos más pequeños buscando gasolina, y en este momento los problemas son una agudización de la falta de diésel en los surtidores y la aparición de la falta de gasolina también en las estaciones de servicio. Ha declarado un alto ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ha señalado que han tenido problemas logísticos de las plantas de almacenamiento y la distribución hacia los surtidores, que ha subido en un 10% la demanda de los combustibles a partir de este fin de semana, y que esto se va a ir normalizando, van a hacer unas entregas adicionales a los surtidores y con eso creen que van a solucionar el problema. Pero la realidad es distinta, ¿no? Estamos viviendo en un país donde la mitad de la semana no hay combustible y la otra mitad de la semana hay que hacer la fila para adquirir el combustible. Entonces se están normalizando, mi criterio, estas filas largas que hay de motorizados, y también no se encuentra una salida de fondo a este problema de raíz, que además está en la nota que has escrito, Amalia, que me parece muy, muy, muy esclarecedora
del panorama de la escasez de diésel y de gasolina en el país, y es que no se está pagando a los proveedores internacionales, no hay plata para pagar y por tanto vamos a tener este problema recurrentemente. Gracias por mencionar mi nota, Cacho. La promuevo, está en cabildeodigital.com. Se llama No hay diésel, no hay gasolina, no hay diésel. Amalia Pando explica por qué. Les recomiendo a todos leerla porque están las cifras y está la explicación. Y el meollo del asunto es que hay una caída en la producción y en la exportación de gas natural. Vivíamos del gas natural, como una época vivimos del estaño. Cuando se cayó el estaño en la época de la UDP, subió Paz Extensoro, pues no había estaño, el precio del estaño estaba por los suelos. Cuanto más estaño producíamos, más perdíamos, porque el precio del estaño estaba a $1 y el costo de producción a 7. Entonces perdíamos 6 y eso produjo la debacle del primer gobierno democrático, el de la UDP. Entonces, ¿qué hizo Paz Extensoro? Cerró las minas de estaño. Eso fue un hecho histórico, dramático, y después del estaño vino el gas natural. Ahora se acabó el gas natural y no tenemos de qué vivir. Se apostó al litio, pero has visto, son ¿cuántos años? 5 años de atraso en el litio. Ya Australia empezó con el litio, ya Estados Unidos empezó con el litio, Argentina, Chile, y Bolivia sigue, ¿no? Y gastó millones en la experimentación, y ahora los chinos, en fin. Algún día funcionará lo del litio, pero no va a resolver de manera inmediata el déficit que causa la pérdida del protagonismo de la exportación de gas, que se está acabando, y de acá a poco, Cacho, vamos a importar gas natural de la Argentina, gas natural para la cocina, ¿no? Para la cocina, para calentar el agua, para la ducha. ¿Cuántos vehículos han cambiado el motor a gas natural? Y ahí estamos fritos. Muchas industrias que basaron su proyecto en el gas natural van a estar en la nona, entre ellos el de los fertilizantes en Bulo Bulo y toda la industria del cemento, todos los que cambiaron, por supuesto, a gas natural y no va a haber gas natural. Estamos ante un drama muy grande. Yo quisiera creerle al señor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sinceramente quisiera creerle que es un problema de desfase, que de repente los bolivianos se nos dio por consumir más gasolina, ¿no? Más diésel, y hay una sobredemanda que no es natural, que es artificial. Quisiera creerle. El punto es que hay una carta de la Dirección de Comercialización a la Presidencia de Yacimientos, una carta que la hizo conocer nuestro colega Carlos Valverde, y en esa carta, en tono dramático realmente, la Dirección de Comercialización le dicen: paguen pues, paguen. No han pagado y no hay gasolina, no hay diésel, paguen. En ese momento había un desfase de 2 días, es decir, 2 días que no se había abastecido, 2 días, es decir, la cantidad de diésel y gasolina que no se consume en 2 días, esa era la cantidad del desfase. Ahora parece ser mayor. Y bueno, está el llanto del presidente que dice: estamos pagando precios exagerados del diésel, en fin. ¿Sabes, Cacho? Hay 2 países que me parece que son un ejemplo. Chile y el Uruguay. Ninguno de los 2 tiene carburantes. Ninguno de los 2 tiene ni Margarita ni Vaca Muerta. Nunca lo tuvieron.
Son dos países en los que nunca falta gasolina ni diésel. Son dos países con los precios altísimos en gasolina. En el Uruguay el precio de la gasolina es de $2 el litro. $2. En Bolivia, 0,54. Son los países que tienen las plantas más grandes para producir gasolina. No te olvides que Bolivia le compra gasolina a Chile. Chile no produce petróleo, ni gas, no produce nada. Importa petróleo crudo y tiene enormes plantas en las que transforma ese petróleo crudo en diésel y gasolina. Nosotros también tenemos esas plantas, pero quedaron chiquitas. Las administró en el último tramo Petrobras, no sé si te acuerdas. Aumentaron al máximo su capacidad y está funcionando al máximo esa capacidad, pero quedó chico. Entonces, en vez de invertir en fábrica de vidrios, en fábrica de... Ahora quieren gastar una millonada en una en una fábrica de medicamentos. Gastaron 60 millones expropiando una textilera. En fin, todas las barbaridades que hace. Una fábrica de cemento que no funciona porque no tiene gas, la de Potosí. Gastaron 300 millones de dólares. ¿Por qué no hicieron? ¿Por qué no miran a Chile? ¿Por qué no les digo ya a Hong Kong o a otros? No, ¿por qué no miran a Chile? ¿Por qué no miran a Uruguay? Países que no tienen una molécula de carburante y que se abastecen de carburante, no tienen problema. Y el otro son países serios, pues el precio de la gasolina no es regalado, ¿no? Pero claro, tú no puedes subir en 300% el precio de la gasolina de un día a otro. Eso queda claro, queda clarísimo. En fin, esa es la realidad, Cachito, sobre este tema. Vamos de mal en peor, y ese es el destino de este gobierno. Adicionalmente, hay datos, amigos, que nos están siguiendo, que los ha expresado esta mañana el exministro de Hidrocarburos, don Álvaro Ríos, que señaló, calculó, estimó que vamos a cerrar el año, el 2023, con 2.400 millones de dólares en importación de combustibles. Es una cifra tremendamente alta, de los cuales 1.200 millones se vende en el país, por tanto se pierden 1.200 millones de dólares producto de la subvención. Él también calcula que si no se hace nada, si seguimos en esta lógica de no hacer nada para recuperar parte de la producción de hidrocarburos, hacia el año 2029-30 esa cifra va a subir a 5.500 millones de dólares. Imagínense la cantidad de dinero que se va a gastar para subvencionar si seguimos en esta lógica que ha mencionado Amalia, porque yo me permito, Amalia querida, relevar mucho el trabajo que hiciste. Es una nota espectacular la que has presentado respecto a la falta de diésel, a la falta de gasolina y las razones de esta falta que nos van a perseguir de aquí en más si es que no se hace nada. Y por segundo día consecutivo, humildemente, estos servidores, a los amigos del gobierno, hagan algo, plantéennos un plan de corto y de mediano plazo para resolver este tema. No estén de brazos cruzados. La gente va a comenzar a advertir que esto va a ser un problema mayor y se va a empezar a movilizar. Y cuando ocurra eso va a ser tarde. Plantéennos un programa de inmediato, un plan de inmediato para resolver este tema. Quizás cogiendo esta sugerencia que dijo Amalia, que también la dijo don Evo Morales, de comprar crudo, de, por ejemplo, incentivar de que se compren vehículos eléctricos. Hay tantas cosas que se pueden hacer, pero como nadie dice nada, como las autoridades más están en otra cosa, pensando más en la política y el poder, cuidado, este tema se los coma vivos en el curso de las próximas semanas. Cachito, no se puede comprar más crudo porque las refinerías están al tope. Ese es el punto, la capacidad de la refinería es pequeño. La hicieron, no me acuerdo cuando montaron estas refinerías, fue un gran logro de los neoliberales, ¿no? Algo hicieron los neoliberales. El gasoducto, entre otras cosas, y abrir el mercado del gas. Pero ya se acabó.
Y ese es el drama. Podríamos subvencionar si tuviéramos con qué. El punto es que no hay con qué. Los impuestos no pueden ir a subvencionar la gasolina, porque los impuestos se destinan al pago de salarios del 500.000 del ejército de masistas que tiene una pega en este país. Hay otra nota referida a carburante que me pareció interesante. Evo Morales hace noticia todos los días. Cada vez que abre la boca es una noticia, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Y qué dice Evo Morales? Protesta porque el gobierno no les autoriza la apertura de una estación de gasolina en el Chapare. Pero no solo es en el Chapare, es me parece en Sacta o en Laucaeñe, donde, como tú sabes, el narcotráfico, ese es el territorio libre del narcotráfico, ¿no? Entonces, tener una estación de gasolina manejada por Evo Morales, ¿qué te parece, no? Dice la federación, pero la federación es de él, ¿no? Y se queja además porque el gobierno les debe $800.000, dice que les debe, y que no le han pagado. Lo que a mí me parece horroroso es que le pagaron ya $800.000. Dice por compensación colectiva, eso no existe en la ley. En la ley la compensación es individual. ¿De qué está reclamando esa compensación? Pasó el gasoducto que abastece a Bulo Bulo, a la planta de fertilizantes, pasó por terrenos, ¿no? Por sembradíos, en fin. Y esos sembradíos no son colectivos, son individuales, tienen dueño individual. Entonces la compensación tiene que ir a cada uno de los afectados. Pues Evo Morales les decomisó esta compensación y dice que la compensación es colectiva. Él dice, no hay ninguna ley que diga eso. Y dice, eso es para la federación es él. El que maneja las cuentas es él. Y entonces Yacimientos en este gobierno les entregó un poco más de $800.000, el doble de lo que dejó Marcet. Es decir, mucha cantidad de plata. ¿Dónde está esa plata? $800.000. Y quiere otros 800.000. Y dice, da otro dato Evo Morales, que gastó $25.000 en comprar un terreno. ¿Qué tal? ¿Están tan caros los terrenos en el Chapare? $25.000, dice, para instalar esta estación de servicios. Lo que no encuentro es dónde, en qué lugar exactamente habían comprado este terreno y quieren una estación de servicio, pero qué maravilla. Hay estaciones de servicio en el Chapare, pero una manejada por la federación, ¿qué te parece? Y protesta porque no le dieron autorización. Bueno, de alguna manera está haciendo querer respetar una especie ya de derecho adquirido, porque si le han pagado 800.000 en una primera cuota, entonces es de alguna manera lógico que reclame el resto, ¿no? Seguramente le falta dinero para las movilizaciones, las logísticas político-partidarias, y por eso también está buscando este dinero lo antes posible, además de la posibilidad de que el nuevo surtidor, la nueva estación de servicio, también pueda proveer carburantes para actividades ilícitas. ¿Te parece si cerramos este tema para pasar al ámbito internacional? No sin antes hacer una precisión, porque es también digno y además muy respetuoso con la gente que nos está observando, que sí tienes razón, Amalia. Lo que ocurrió con RTP, la entrevista a Carlos Palenque, ocurrió en el último gobierno de don Víctor Paz Estenssoro, en el cuarto gobierno. Se acordarán ustedes que don Mario Rueda Peña fue el ejecutor de esta especie de persecución a don Carlos Palenque, que lo catapultó políticamente en ese momento, después de la entrevista a Roberto Suárez Leví, el hombre más potente, más poderoso en ese momento, vinculado con el narcotráfico. Pasamos ahora a las noticias internacionales. Se ha cumplido el cuarto día de la tregua en Medio Oriente. Hay nuevas entregas de rehenes y de presos palestinos. Tú tienes el detalle, Amalia. Adelante, por favor.
Lo tengo anotado en mi cuaderno, pero está al revés, ¿me entiendes? Y no puedo levantarlo para que no se me caiga la tablet. Bueno, eh, en esta cuarta entrega, eh, me parece que son... es que no quiero mover. Lo más importante para la región es que si no me equivoco, son 14 los israelitas o judíos que estaban como rehenes en manos de Hamas. Hay 5 argentinos. De esos 5 argentinos, hay 2 nenitas de 3 años que son mellizas que estaban en condición de rehenes. Todos los rehenes, todas las personas, que eran 240, fueron tomados en medio de la masacre. O sea, son personas que han visto las crueldades más terribles, a sus parientes, a sus hijos, a sus maridos, a su madre. Jamás en ese momento, ese 7 de octubre, demostró la crueldad más terrible que uno puede imaginar, y los sobrevivientes, los que estaban ahí, fueron tomados de rehenes, de tal modo que todas las personas traen consigo un dolor acumulado espantoso. Lo mismo podemos decir de los palestinos, porque después de eso cayeron misiles, el bombardeo y lo mismo, ¿no? El mismo dolor, ¿no? Las mismas madres que ven morir a sus bebés, a sus hijos, a sus maridos. Es una guerra de crueldad ya sin nombre. Pero claro, ahí se salvaron cinco argentinos. El canciller argentino está directamente involucrado en la negociación con Qatar y Egipto. Los han entregado a la Cruz Roja y no me queda otra cosa que saludar. Queda todavía si eran 20 los argentinos como rehenes, 5 liberados, quedan todavía 15, entre ellos un bebito, me parece que no tiene más de 6 meses, que se llama Kifir. Y bueno, la foto de Kifir aparece en toda la prensa internacional, como la foto de las mellizas de 3 años liberadas hace pocas horas. Continúa el cuarto intermedio, el alto al fuego, y las autoridades israelíes han dicho que no van a parar la guerra, que va a ser hasta la destrucción de Hamas. No sé qué significa eso, hasta matar al último palestino, no sé. Y Hamas está aprovechando esta tregua, para eso tenían los rehenes, para reorganizarse, porque la guerra es de 2 bandos, ¿no? No es de un solo bando. Pero no hay duda que Israel ha tomado la avanzada, ha entrado a Gaza y ha tomado el control de Gaza, ha tomado el control de todos los puntos estratégicos, de todos los puntos donde funcionaba. Bueno, el Parlamento estaba cerrado hace muchos años porque es una dictadura de Hamas, pero donde funcionaba el Parlamento, donde funcionaba el gobierno, todos los puntos estratégicos están tomados por Israel. Y empiezan a tomar los túneles, ¿no? Este submundo que tiene Hamas, donde se mueven para la organización de los ataques terroristas, donde tienen el armamento, en fin. Israel ya ha encontrado la punta del ovillo, la puerta de esos túneles que lamentablemente estaban debajo del hospital más grande en Gaza. Bombardearon el hospital, muertos y muertos y muertos, y encontraron la puerta de ese túnel, lo ha mostrado a la prensa. Son kilómetros, parece que son como, no sé, muchísimos kilómetros entre idas y vueltas. Jamás puede moverse por debajo en el subterráneo, en ese metro que tienen, pero los israelitas los encuentran, ¿no? Con la tecnología. Bueno, eso es lo que está pasando, duro, fuerte y lamentable. En este momento, Amalia, está produciéndose un esfuerzo adicional por ampliar, por extender el tiempo de la tregua.
sobre todo para completar la salida de los rehenes israelíes que todavía siguen en manos del grupo terrorista Hamas, y también para completar la liberación de presos palestinos en cumplimiento del acuerdo. El temor global en este momento es que, concluida la tregua, concluido el cese al fuego, vuelva una ofensiva durísima de parte de Israel, y por supuesto también haya una respuesta, quizás no en esa proporción, de parte de Hamas. Ya no va a haber, digamos, este argumento de que hay rehenes, de que hay presos, y por tanto va a haber una ofensiva militar al más alto nivel, con la mayor fuerza que puedan, de parte del ejército israelí, y que seguramente Hamas va a responder también con mucha fuerza en yo me imagino, un derramamiento de sangre, ojalá que no ocurra, tremendamente grave para el planeta en su conjunto, ¿no? Así están las cosas, vamos a ir informando cotidianamente de cómo van avanzando. Ojalá este esfuerzo adicional para extender el periodo de tregua, de cese al fuego, sea conseguido en las próximas horas. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Ha sido un gusto conversar contigo, Cacho. Muchas gracias a todos los amigos que nos siguen. Muchas gracias a José Manuel Barrios, y será hasta mañana. No olviden, amigos, leer la excelente nota de Amalia Pando, que está en cabildeodigital.com y en datapolis.bo, así que pueden disfrutar de esta lectura, además muy esclarecedora. Hasta mañana. Hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.